Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más aquí a este lugar, hermano, donde alabamos, glorificamos el nombre del Señor. Y, ¿verdad? Los hermanos que todavía anda por ahí a uno de que por X razón no pudo llegar, pues entonces, hermano, también le invitamos que se goce con nosotros hoy, porque tendremos, hermano, un culto para alabar a nuestro Dios y escuchar su palabra. Dice, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Bueno, empecemos. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el diario correr de la vida, en ocasiones, hermanos, pues hay cansancio, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros tenemos, hermanos, que pedirle a Dios fortaleza, continuar y seguir, hermanos, caminando en ese camino donde tenemos esperanza, ¿verdad? Hoy estábamos viendo, hermanos, promesas de Dios en la escuela dominical. Hermano, y Dios no falla. Dios siempre, hermano, cumple sus promesas. Esa es nuestra esperanza. Y, hermano, aunque muchas veces atravesamos situaciones, pero también, hermanos, tenemos promesa de Dios que Dios nos ayuda para ser fortalecidos, ¿verdad? ¿Y cuántos han recibido fortaleza de Dios? Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Padre Celestial, Señor, en esta hermosa tarde que nos concedes, una vez más te damos gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, porque ahora, mi Dios, te conocemos y te estamos conociendo más. Antes, Señor, no te conocíamos y vivíamos una vida, Señor, lejos de ti, separada de ti. Padre, pero ahora nos estás enseñando día tras día, Señor, el nuevo caminar que nos lleva, Señor, a tener una relación personal e íntima contigo, apartándonos de todo aquello, Señor, que no es agradable a ti. Señor, y agradecidos nos reunimos para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, Señor, para seguir, mi Dios, caminando, Señor, y aprendiendo y gozándonos en tu camino y en tu palabra. Oramos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta aquí es Karina. Karina tiene unos 2 años, está viendo la iglesia, tomó la clase de enraizados y le hablaron del bautizo. Nunca había estado en una iglesia cristiana de creyentes y entendió lo que es el bautismo y dice que desde tiempo quería bautizarse. Nos reunimos con ella y con Fernando esta semana pasada y ya estamos listos para bautizarla y proclamar públicamente esa decisión que ha tomado. Hacer una confesión pública de lo que Dios ya hizo en su corazón. Karina, ¿has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador? Sí. Por profesión de tu fe, mi hermana, te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es Fernando. Fernando proclamó su fe por Cristo cuando estaba muy joven, pero no entendió muy bien lo que estaba haciendo. Y en los últimos años también ha estado estudiando, viviendo la iglesia, entendiendo lo que es poner tu fe en Cristo, ser un seguidor de Cristo, y ha dedicado su vida a Jesús y quiere hacer esa profesión pública de esa decisión que tomó. Fernando, ¿has declarado a Cristo como tu Señor y Salvador? Por tu profesión de fe te bautizo, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún hay más, dice Raúl Velasco. De la hermana Laura. Laura le conocen muchos ya en la iglesia, también lo mismo, ha estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo, conociendo qué es ser un seguidor de Cristo y ha decidido venir y hacer una profesión pública de lo que Dios ha hecho en su corazón. Laura,
¿Has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí. Por tu profesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, este es el primer acto de obediencia que hace un creyente. Si no has sido bautizado, habla conmigo y vamos a programarlo. Hay situaciones difíciles en la vida que tenemos que atravesar. Pero quiero decirte que cualquier situación que tú estés atravesando hoy, como hijas de Dios, saldremos victoriosas en su nombre. Hay una manera en la cual podemos enfrentarlas y en la cual obtendremos la victoria. Y esa forma, esa manera es cuando tú y yo nos volvemos mujeres inquebrantables. Mi nombre es Dalila Mayo y estoy aquí para extenderte una invitación. A ti, mi hermana, a ti, mi amiga. Sábado 26 de julio, 9:30 de la mañana, lugar Iglesia Esperanza Viva. Desayuno de mujeres. Un tiempo para mujeres y entre mujeres. Un tiempo en el cual aprenderemos juntas. Un tiempo en el cual seremos equipadas. Un tiempo de coinonía. No te lo puedes perder. Invita a tu vecina, invita a alguna amiga. Te esperamos. Sábado 26 de julio, 9:30, lugar Iglesia Esperanza Viva. Que Dios te bendiga. Ahí nos vemos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Se pueden registrar a ese evento de las mujeres al final del servicio. Hay unas damas ahí enfrente que se pueden registrar. Vamos a estar en Génesis capítulo 43. Estamos siguiendo nuestro estudio de la vida de José. Ya estamos entrando casi a la recta final. La semana pasada estuvimos en el capítulo 42, cuando los hermanos tuvieron que regresar a Egipto. Hubo la hambruna que José había predicho, y entró la hambruna, y en Egipto supieron que, en Canaán supieron que en Egipto hay granos. Regresaron y ahí vimos el reencuentro con José. Dios lo usa después de 20 años de ver a estos hermanos que le asaltaron, le vendieron, por todo lo que le había pasado. Después de 20 años se encuentran con su hermano y les pone a prueba porque quería ver si realmente han cambiado. Les pone a prueba y les tira en la prisión, después los saca y les manda, les dice: vayan a traer a su hermano menor, y dejan a un hermano atrás como garantía. Al final de ese capítulo nos dice que llegan de regreso a Canaán y hablan con su papá Jacob y le dicen: tenemos que regresar con nuestro hermano. Y el Jacob se rehúsa. Dice: no voy a perder a otro hijo y mandarlos con ustedes. Y se rehúsa. Y ahí es donde termina el capítulo. Al parecer, me imagino que pensaba que iba a ser un tiempo poco de la hambruna. Pero cuando entramos en el capítulo 43, vemos que aún hay hambre. Y se está terminando los granos que trajeron la primera vez. Están enfrentando una crisis. Esa familia tiene una crisis. Y hoy vamos a ver cómo Dios espera que enfrentemos las crisis que tenemos en la vida. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Génesis 43, voy a leer los primeros 14 versículos. Dice la palabra de Dios: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veráis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a vuestro hermano con vosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviarais, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que tenéis otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tienes otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos
diría, haced venir a vuestro hermano. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo te responderé por él y me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos dado 2 vueltas. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra perfecta que nos das. Este manual para nuestras vidas, Padre, que hoy nos enseña cómo debemos enfrentar las crisis que nos vienen en la vida. Gracias, Padre, te pido por tu poder que podamos entender, no solo intelectualmente, Señor, sino que podamos aplicar tu palabra a nuestros corazones y llevarlos fuera de este lugar con toda persona que miramos en todo aspecto de nuestras vidas. Bendice cada persona aquí presente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este capítulo aquí es otro ejemplo de lo que hemos estado viendo una y otra vez en este estudio de José. Podemos ver que Dios está obrando detrás de las escenas. Dios está poniendo las piezas en orden para cumplir su propósito. Y muchas veces, cuando Dios mueve piezas, nos crea crisis en nuestras vidas. Muchas veces, cuando pasan cosas alrededor de nosotros, es porque Dios está obrando, aunque a veces no lo podemos ver. Y la manera que respondemos a esos tiempos de crisis dice mucho de lo que creemos de Dios. Si crees en Dios, en el Dios soberano, todopoderoso, el que tiene autoridad sobre todo, vas a confiar en Él, vas a aferrarte a Él durante las crisis de la vida. Las crisis de la vida nos agobian, nos frustran. ¿Por qué? Porque solo podemos ver lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. No podemos ver todo el panorama como Dios lo mira. Miramos lo que está pasando y ahí es donde nos agobamos porque no está alineado las cosas de nuestra vida. Es como este cubo aquí, de Rubik's Cube. ¿Quién se acuerda de estos cubos? Yo soy el único viejo aquí, parece. Nuestras vidas es como esto. Nosotros queremos, cada lado es una vida, tu persona alrededor. Y mientras todo está alineado, todo va bien. Y eso es lo que queremos, que nuestras vidas sean alineadas. Pero la vida no es así. La vida es desalineado. Muchas veces lo que pasa con las vidas es que lo miramos y no podemos hacer sentido de ello. No podemos ver qué está pasando y así se miran nuestras vidas. Esto es lo que crea la crisis en las vidas, porque no tratamos de alinear los colores y no nos alinean, no lo podemos ver. Me puse a ver en YouTube cómo hay competencias de esto. El récord para resolverlo son 3 segundos, 3.02. Y si miras esos videos, algo interesante puedes ver. Les ponen sus manos en la mesa y les ponen el Rubik's Cube ahí y lo primero que hacen, lo levantan y le dan vuelta, le examinan todo alrededor, después lo ponen, listo. ¿Qué es lo que están haciendo? Que aunque nosotros vemos desorden, esto tiene un orden. Y lo que están viendo el orden y cuando empiezan parece que lo que están haciendo no tiene sentido, le están dando vuelta y de repente ya está resuelto. Así es la vida. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Ahí está la divina providencia de Dios. Las crisis nos agobian, nos estresan porque no podemos entender, no podemos ver propósito, no podemos ver congruencia, no podemos ver todas las piezas alineadas. Solo podemos ver la línea de nuestra vida y si esta línea está desalineada, crea una crisis. Pero Dios no está enfocado solo en alinear un color del cubo. Dios entiende todos los lados. Dios entiende cómo todo va en orden. Lo que nosotros vemos como desorden tiene un propósito perfecto para Dios. Y cuando Dios empieza a mover las piezas en su tiempo, Él ordena y Él alinea todas las cosas perfectamente. Y en el pasaje de hoy vamos a ver 3 maneras que podemos confiar en Dios cuando las líneas de nuestras vidas no están alineadas, cuando los colores de nuestras vidas no están alineados. Vamos a ver en el pasaje de hoy que podemos confiar en su gran poder
Podemos confiar en su gracia perfecta y podemos confiar en su gloriosa paz. Vamos a comenzar, confiar en el gran poder de Dios. Al final del capítulo 42, Jacob se rehúsa a mandar a su hijo menor. No quiere perder a este hijo de su esposa favorita. Pensaba que los granos que trajeron de Egipto le iba a dar suficiente para lo que faltaba de la hambruna, pero como ya hemos visto, José dijo que iba a haber 7 años. Vamos a ver después que aún estaban en el segundo año de hambruna. Y en vez de mira la situación, vimos la semana pasada que los hermanos no querían ir a Egipto, tenían esa culpabilidad de lo que habían hecho a su hermano. Y ahora vamos a ver cómo responde Jacob. Y vamos a ver que responde de muchas maneras que nosotros respondemos cuando viene una crisis, una adversidad en nuestra vida. Y son maneras que no debemos de responder. Pero mire cómo responde. 3 maneras que respondemos cuando enfrentamos las crisis de nuestra vida. Primero, ignorar el problema. Dice el versículo 42, versículo 2. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron en Egipto, les dijo su padre: volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Ahora, sus hijos ya le dijeron una y otra vez: no podemos regresar. No podemos regresar porque no podemos ir con nuestros hijos. Además, ¿se acuerdan? Cuando regresaron se dieron cuenta que tenían dinero en su bolsa. Ahora tienen miedo de regresar y ser encarcelados. Ya le han dicho, tenemos un problema. Pero su padre aquí parece que está ignorando completamente, negando este problema. Les dice, vayan a Egipto a conseguir más granos, como que le traen, vayan al mercado de la esquina a traer más comida. Está ignorando completamente el problema. Pero hermanos, ignorar nuestros problemas no resuelve el problema. Ignorar las adversidades no resuelve las adversidades. Muchos creyentes llegan todos los domingos a la iglesia cargados de problemas, de adversidades, de crisis, pero se lo mantienen por dentro. No es que lo ignoran, no es que lo niegan. Muchas veces no quieren que los miren como que son menos, como que son fracasados, como que Dios los está castigando. No quieren ponerle la carga que traen a otras personas. Pero hermanos, Gálatas 6 nos dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Cuando no compartimos esas cargas, cuando lo escondimos, cuando lo negamos, cuando lo ignoramos y no le decimos a nuestros hermanos en Cristo, no permitimos que la iglesia cumpla esta orden de cargarnos las cargas unos sobre nosotros. Y a veces Dios nos pone cargas porque quiere moldear a la iglesia. Igual como le puso esos sufrimientos a José para moldear su carácter, de la misma manera somos el cuerpo de Cristo y a veces el cuerpo necesita ser moldeada. En los tiempos donde más oramos es cuando estamos orando por problemas o situaciones de hermanos y hermanas. Cuando en tiempos que velamos unos por los otros es cuando hermanos o hermanas están pasando por tiempos difíciles. A veces Dios nos pone cargas para unir a la iglesia en oración, para enseñarnos compasión, para enseñarnos a velar unos por nosotros. Y cuando no compartimos, cuando nos quedamos o ignoramos o tratamos de no molestar a otros con estas cargas, lo que hacemos es que le quitamos a la iglesia la bendición de servirnos unos a los otros. Perdemos ese propósito que Dios nos puso aquí. Pero hermanos, cuando estemos agobiados, cargados, démosle la oportunidad a la iglesia para verarnos unos por los otros. Démosle la oportunidad para ayudarles a librarles de esas cargas. Esas cargas que sabemos, hermanos, son pesadas, las cargas de la vida. Pero tenemos que tener mucho cuidado también, porque una razón que muchos esconden sus cargas es porque no se trata con tacto y la confidencialidad que se merece. Muchas veces los grupos de oración son para apuntar y ir a contarle a todo mundo, a publicar lo que está pasando. Muchas veces las personas no quieren cargar a la iglesia por eso. Y como Jacob, ignoran el problema y se disfrazan sus cargas como que no está pasando. Y hermanos, eso endurece el corazón, estorba nuestra relación con Dios y con otros. El ignorar de los problemas crea raíces de amargura,
que nos roban del gozo, destruyen nuestras relaciones. Por eso la Biblia nos dice lo siguiente: cuando tengas algo, un conflicto o algo, trátalo ya. Mateo 5, 23 y 25 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano que te tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hermano, ignorar los problemas no lo resuelven. No permitamos que los conflictos, los problemas pasen sin resolver, porque afectan nuestros corazones. No le des tiempo que contamine nuestros corazones. Esposos, esposas, no lleven el enojo a la cama. Atiéndanlo, háblenlo, comuníquense, reconcíliense. Si no lo tratamos de inmediato, le abrimos la puerta a Satanás para destruir nuestras relaciones. Si estás pasando por una adversidad, si estás pasando por una crisis que está robando tu paz, no tienes que cargar esa adversidad solo. No tienes que cargar esa crisis sola. Dios nos puso, hermanos y hermanas, para sobrellevarnos nuestras cargas. Las cargas de la vida son muy pesadas, pero cuando nos unimos todos a cargarlo, se alivianan las cargas y nos permite Dios a obrar y superar las adversidades. Judá no permite que Jacob ignore el problema. Le recuerda que el gobernante de Egipto les dijo que no regresen. Y acuerden que el gobernante es su hermano, solo que ellos no lo saben. Les dijo que no vuelvan a mostrar su cara si no vienen con su hermano menor, Benjamín. Y aquí vemos la segunda manera que a veces respondemos cuando tenemos una crisis. Nos hacemos la víctima. Versículo 6. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que tenéis otro hermano? Como que le está diciendo: ¿por qué dijiste la verdad? Imagínate a qué nivel llega Jacob. ¿Por qué no mentiste? Le está diciendo. Aquí parece que Jacob está culpando a sus hijos por el mal que está pasando. Parece que le está acusando por la hambruna que están teniendo. Y la manera que hace esta pregunta suena como que él es la víctima. ¿Por qué me hiciste este mal? Jacob aquí se está enfocando en su problema y no puede ver que esto es un propósito de Dios. Y es cuando estamos tratando de resolver esto una línea a la vez. Solo vemos una línea, estamos viendo lo que está enfrente de nosotros y a veces no podemos ver todo el panorama que Dios tiene, que está obrando alrededor de nosotros. No podemos ver, porque enfocarnos en Dios y ver que Dios todo lo que hace, lo hace porque es bueno. Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y bondadoso en todas tus obras. A veces cuando estamos pasando por adversidades, por pruebas, por crisis, nos ponemos el complejo de víctima. Andamos repartiendo culpa en vez de confiar en la bondad de Dios que nos ama. Hermanos, en estos momentos nuestra comunidad hispana está pasando por tiempos de crisis. Un tiempo que hasta muchos tienen miedo de salir, muchos tienen miedo de ir a trabajar. Y es lamentable, hermanos, porque la manera que muchos creyentes están respondiendo es con odio. Es lamentable que lo que se está difundiendo en las redes sociales es condenar a otros por lo que está pasando en vez de considerar que Dios es bueno y obra a través de todo. No me entiendan mal, hermanos, a mí me duele mucho lo que está pasando. Me duele mucho las personas que están sufriendo. Me duele las familias que están siendo separados. Pero nuestra misión como creyente no es difundir odio, ira, miedo. No es condenar, no es culpar, sino que ser testigos de la paz y la esperanza de Dios en medio de las adversidades. Este es el momento que el mundo debe ver en nosotros, que hay esperanza en Cristo. Que no importa qué está pasando alrededor, no unirnos al odio del mundo, a la condenación del mundo, sino que darles paz y esperanza, invitarles a conocer a Cristo, demostrarles que a pesar de lo que está pasando, no cambia la bondad de Dios, no cambia la paz que tenemos en Cristo. En vez de condenar a los que dañan, la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos, oremos por lo que están sufriendo. Y no importa qué crisis estés enfrentando en tu vida, Dios está en control.
No hay nada que te pueda estar pasando en este momento que Dios no lo permitió. No hay nada que puedes estar pasando en tu vida que no es una pieza que Dios está moviendo. Tal vez no podamos verlo, pero no hay ningún problema, ninguna adversidad en tu vida que Dios no puede usar para el bien. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo ahí que Él es justo en sus caminos y bondadoso ¿en qué? En todas sus obras. Jacob había tomado el rol de víctima. Estaba culpando a sus hijos por lo que estaban pasando. Así que Judá hace una promesa que demuestra que él está cambiando. Promete su propia vida como garantía por su hermano. Y por fin Jacob acepta enviar a Benjamín a Egipto para comprar granos. Y aquí vemos otra manera que muchas veces intentamos enfrentar las crisis de la vida, resolverlo con nuestros propios recursos. Versículo 11. Entonces Israel su padre les respondió, pues así es, hacedlo. Tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Y dice que le llevaron bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces, almendras y doble el dinero de lo que habían llevado la primera vez. Estos son regalos extravagantes, hermano, especialmente considerando que están pasando por un tiempo de hambruna. ¿Qué está haciendo Jacob? Está tratando de comprar el favor de José para aliviar el crisis que están pasando. Ahora, si examinas la vida de Jacob, cuando estaba más joven, tuvo un conflicto con su hermano Esaú. ¿Y cómo lo resolvió? Enviándole presentes también. Y quiere hacer lo mismo aquí. Hermanos, muchas veces hacemos lo mismo cuando enfrentamos adversidades. Intentamos negociar con Dios para ver si nos puede aliviar. Intentamos comprar el valor de Dios. Ay, Dios, si me resuelves este problema, voy a ir a la iglesia todos los domingos. Ay, Dios, si me sacas de esta situación, te prometo que voy a empezar a diezmar. Una vez, una hermana vino bien preocupada a mí porque dice que Dios, yo le oré a Dios, tenía este problema y le dije a Dios, si me sacas de este problema le voy a dar a la iglesia $1,000. Y Dios me lo resolvió, pero no tengo los $1,000, dice. Así que estaba agobiada porque no tenía cómo pagarle a Dios por lo que lo hizo. Hermanos, no podemos comprar el favor de Dios. No hay una fórmula mágica para manipular a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Cuando muchas veces es lo que hacemos, buscamos cómo lo podemos resolver y no vamos a Dios hasta cuando ya no podemos hacer nada más. Pero en las crisis de la vida, Dios desea que confiamos en Él y no en nuestros propios recursos. Salmos 27:8 dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hermanos, todas las cosas del mundo, toda persona, todo dinero, todo lo que puedas acumular es temporal y te va a defraudar, se va a decaer. Dios es el único constante en que podemos tener fiel y es una fe segura. Nuestros recursos son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. Y dice aquí, cuando confiamos estaremos en pie. En el capítulo 14, Jacob por fin reconoce ahora la manera que debemos responder. Y lo dice en el versículo 13, dice, tomad también a vosotros hermanos y levantaos y volved a aquel varón, dice, y al Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. El Dios omnipotente, aquí Jacob está orando a El Shaddai, al Dios todopoderoso, al Dios que puede todo. Por fin reconoce que lo mejor que podemos hacer en medio de las adversidades es encomendarnos al Dios todopoderoso. Salmo 56, 13-4 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
Cuando enfrentamos tiempos de crisis, hermanos, nuestra primera reacción es buscar cómo eliminar esa crisis con nuestros propios recursos. Pero a veces Dios en su providencia ordena esas crisis en tu vida para que podamos confiar en Él, para que nos encomendemos en el Dios Todopoderoso. Aquí Dios obliga a Jacob a hacer lo que más temía, enviar a su hijo menor a Egipto. Y a veces Dios nos presenta situaciones difíciles para moldearnos, para guiarnos, para empujarnos hacia un lugar que Él nos quiere y que nunca haríamos por nuestra propia cuenta. Cuando eso nos ocurre, debemos confiar que el Dios Todopoderoso está en control y no nos abandona. Tal vez estás pasando una crisis en tu vida en este momento. Lo estás intentando ignorar. Tal vez has tomado el rol de víctima, buscando a quién culpar. Tal vez estás intentando resolverlo con tus propios recursos, negociando con Dios. Puede ser que Dios te tiene en medio de esa crisis para que reconozcas la grandeza de su poder. Cualquier crisis que tengas, cualquier problema que tengas, cualquier adversidad que estás pasando, yo te aseguro que no es mayor que el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra con solo sus palabras. Así que lo mejor que puedes hacer es comendarte al Dios Todopoderoso. Esa es la primera manera que debemos de responder a las crisis de la vida. La segunda manera, confiar en su gracia perfecta. En el versículo 15, los hermanos ya regresan a Egipto y esta vez están con su hermano menor, como lo exigió José. Van con sus regalos extravagantes para pagarle al rey y comprar su favor. Pagarle al gobernador, a su hermano. Pero tan pronto llegan, antes de presentar sus regalos, José los mira viniendo y le extiende gracia, misericordia. Versículo 16. Y dijo José al mayordomo de la casa: llevad a casa a estos hombres y degolla una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Ahora, hermanos, esta amabilidad y bondad entre una persona de poder y unas personas comunes, especialmente extranjeros, no era común. Los hermanos debieran preguntarse: ¿por qué este hombre de poder nos está invitando a cenar? ¿Por qué le interesa tanto que quiere comer con nosotros? Aquí vemos, hermanos, el verdadero corazón de José. Él tiene todo el derecho, tiene todo el poder para castigar a sus hermanos por sus ofensas. Y ellos lo merecen. Merecen el castigo porque lo hicieron a su hermano. Hace unos 22 años le vendieron por envidia. Lo tiraron en un pozo. Estaba clamando para que lo ayuden. Ellos se sentaron a comer. Después lo vendieron a comerciantes, lo llevaron a Egipto. A raíz de eso se volvió esclavo. Fue acusado injustamente. Echado en una cárcel. Ahora es el segundo en poder y los está viendo. Tiene el poder para castigarles. Ellos merecen el máximo castigo por que le hicieron a esta persona. Pero él no es cruel con sus hermanos. Él no desea que parezcan. Él los ama y lo único que desea es llevarlos a la reconciliación. Y eso es, hermanos, la gracia de Dios hacia el pecador. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos culpables de violar la ley de Dios, a pesar de que somos merecedores del castigo de Dios, dice la palabra que todos somos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos en deuda con Dios, pero Dios nos extiende su bondad y su gracia y nos invita a su presencia. Merecemos la condena, pero recibimos la gracia de Dios, su perfecta gracia. Que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y nos da ese regalo gratis de su gracia. Y todo el que pone su fe en la obra de Jesús recibe el valor inmerecido de Dios. Esa es la gracia de Dios. Es una gracia perfecta. ¿Por qué? Porque nunca se agota. Juan 1, 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estos hermanos llevan tesoros extravagantes para comprar el valor de Dios, de José, para comprar su perdón. Pero José les extiende
bondad gratis. De la misma manera, hermanos, no podemos comprar la bondad de Dios, no podemos comprar el favor de Dios por nuestras obras. Dios no nos ama por lo que haces. Dios no te ama por lo que no haces. Dios no te perdona por lo que le das o lo que no le das. Su amor y su perdón son regalos gratis. Es una dádiva, dice la palabra de Dios. Es un regalo que le dio gratuitamente a todo el mundo. Dios nos regaló este regalo. Él nos salva de la muerte eterna, nos regala la vida eterna por gracia. Efesios 2 nos dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se jacte. No hay nada que podemos hacer en nuestro propio poder para ganar el favor de Dios. Nacimos pecadores, merecedores del castigo de muerte, pero Dios en su gracia perfecta nos da, no nos da lo que merecemos. Eso es la gracia. Romanos 6:26 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún estamos en este tiempo donde Dios está dando esa gracia. Aún vivimos en el tiempo, en la era de gracia, donde Dios invita al pecador a cenar con Él. Apocalipsis 3:20, he aquí, dice, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No importa qué lejos pienses que estás de Dios. No importa cuánto pienses que le has dado tu espalda de Dios. No importa cuánto se ha enfriado tu corazón por Dios. Él está tocando tu puerta. Él está tocando tu corazón. Y Él quiere entrar a cenar contigo. Él quiere tener una relación personal, íntima contigo. Él desea una relación cercana contigo. Por eso Él vino al mundo, para que Él pueda crear la manera para que nosotros, pecadores, que merecemos estar separados de Dios, podemos regresar a la presencia de Dios. Esa es la gracia de Dios y es gratis. He escuchado personas decir, yo quiero regresar a Dios, pero tengo unas cosas en mi vida que tengo que limpiar primero. Yo deseo servir a Dios, pero necesito tiempo para arreglar unos asuntos en mi vida. Hermanos, no importa cuánto nos limpiemos, no importa cuántos asuntos arreglemos, nunca estaremos lo suficientemente limpios o arreglados para ganar el favor de Dios. Por su gracia, el que acepta a su Hijo, nos acepta como somos, sucios y desarreglados. Él dice, vengan a mí todos los agobiados y cansados. Y muchas veces, hermanos, la iglesia no permite que los cargados y agobiados lleguen a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos que ellos se limpien. Nosotros exigimos que ellos se arreglen antes de llegar. Llegan a la iglesia, les da pena llegar sucios porque no quieren ser criticados. Eso sería como un hospital que llega un enfermo y los enfermeros y los doctores le empiezan a criticar porque llegan enfermos. Y les dicen, no, en ese hospital no aceptamos a enfermos. Mejor váyanse y regresen cuando ya no tengan una enfermedad. Cuando ya estén bien, regresen. Suena chistoso, pero eso ocurre muchas veces, hermanos. Las iglesias son hospitales del alma. Es el lugar donde el que está espiritualmente enfermo encuentra a su gran médico celestial. Y es por su gracia perfecta que nosotros, pecadores, enfermos del alma, podemos llegar confiadamente al trono de gracia a recibir nuestra oportuna misericordia. Y lo irónico, hermanos, es que no podemos limpiarnos, no podemos arreglarnos hasta que ponemos nuestra fe en Jesús y lo declaramos nuestro Señor y Salvador. Solo entonces podemos comenzar el proceso duradero de limpieza. El proceso que dura de arreglarnos. Los hermanos aquí esperan ser castigados, esperan ser esclavizados por no haber regresado antes con Benjamín, como le exigió José. Sin embargo, Él los trata con bondad y con gracia. Reciben el amor, la bondad y la bendición que no merecían, pero reciben algo más. Y ese es el último punto que vamos a ver. Ya vimos que podemos confiar en el gran poder de Dios, en su gracia perfecta, y podemos confiar en su gloriosa paz. A partir del versículo 17 vemos una escena muy interesante.
El mayordomo está llevando a los hermanos a la casa de José a cenar, pero ellos todavía no entienden lo que está pasando y están preocupados. Dice el versículo 18 que tienen temor y su mayor preocupación parece que están enfocados en cómo vamos a pagarle a José. Dicen, no sabemos cómo el dinero regresó a nuestros costales, traemos dinero para darles. Aún están preocupados por cómo resolver este problema por su propio poder. Y muchas veces, hermanos, somos así nosotros. Recibimos el regalo de Dios como gracia, no lo dudamos. No dudamos que por nuestra fe aceptamos que Dios nos perdona y que somos salvos, no por nuestras obras, sino por gracia. Todos nos sabemos ese versículo. Pero después de recibir el amor de Dios gratis, después de recibir la bondad de Dios gratis, después de vendir la gracia de Dios gratis, pensamos que tenemos que trabajar para mantener el amor y la gracia de Dios. Pensamos que Dios nos va a amar más dependiendo de cómo nos comportamos, las obras que le hacemos. Pensamos que tenemos que trabajar para mantener nuestra salvación. A pesar de todo que Dios nos ha perdonado, muchas veces seguimos viviendo en la culpabilidad de nuestro pasado. Y pensamos que tenemos que ganarnos el favor de Dios cada día. Hermanos, no hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame más o menos de lo que Dios ya nos ama. No es por nuestras obras que nos salva y no es por nuestras obras que nos mantiene salvos. El momento que invitaste a Jesús en tu vida, fuiste declarado justo ante Él. Y en ese momento se canceló toda tu deuda que tenías con Dios. En ese momento fuiste librado de la condenación del pecado. En ese momento fue derrotado Satanás. En ese momento el pecado ya no tiene poder sobre ti porque recibes el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el poder que está dentro de mí es mayor que el poder del mundo. No significa que vamos a ser perfectos, porque a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, también mantenemos la naturaleza humana que es pecaminosa. Y a veces caemos. A veces tropezamos, pero no significa que Dios ya no te ama. No significa que ahora vas a ser condenado al infierno. Escuché un pastor que dijo una vez, yo oro a Dios cada día por mi salvación, porque todos los días yo peco, así que tengo que pedir mi salvación cada día. Eso estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y todos los días lo tienes que sacrificar. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador y tienes el Espíritu de Dios en ti, no hay condenación. El momento que una persona cree en Cristo es liberado de la condenación del pecado. En ese instante, todos tus pecados son inmediatamente y completamente perdonados. Isaías 46 dice que Él borra nuestras rebeliones. Mira que dice Miquías 7:19. Él volverá a tener misericordia en nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Jesús murió en la cruz, pagó nuestra deuda, lo hizo para darnos una vida abundante. Y cuando vivimos cargados, agobiados en la culpabilidad de nuestro pasado, cuando vivimos enfrentando las crisis de la vida con nuestro propio poder, no estamos viviendo esa vida abundante que Jesús murió para darnos. Los hermanos de José aún no comprenden este favor inmerecido que le está dando José. Están enfocados en cómo vamos a trabajar para ganar el favor de José, que no se dan cuenta del gran tesoro de gracia que se le está ofreciendo. Pero después el mayordomo dice algo profundo. Versículo 23 dice, el mayordomo respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales y yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Aquí nos dice que el mayordomo está hablando del Dios de sus padres, el Dios de José. ¿Qué significa eso? Que José había compartido a Dios con otros.
Porque vemos en toda su vida, dice que todos podían ver que Dios estaba con él. Cuando el faraón lo promovió, dice el Espíritu de Dios estaba con él. Dios está siendo glorificado a través de esta situación. Y este es el resultado que estamos viendo aquí de la gracia, la paz. Dice, paz con vosotros. A pesar de que todo le habían hecho a José, él no responde con venganza. Le ofrece palabras de paz a sus hermanos que tanto lo habían herido. Hermanos, la sangre de Cristo en la cruz reconcilia al pecador con Dios y nos da el tesoro de paz. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Muchas veces nos enfocamos en cómo podemos trabajar para estar en paz con Dios, pero la verdadera paz solo es posible a través de su Hijo Jesús. Solo es posible a través de poniendo nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz. Solo así nos podemos reconciliar con Dios. Solo a través de la sangre de Jesús podemos tener verdaderamente paz en Dios. Igual como José le extendió paz con gracia a sus hermanos, en medio de su temor, Dios también nos extiende la paz cuando estamos enfrentando una crisis. En Él también podemos tener paz cuando estamos en las tormentas de la vida. Cuando los discípulos estaban con Jesús en el mar y había la tormenta fuerte, estaban agitados, pensaban que iban a morir. Y van a buscar a Jesús. ¿Y qué está haciendo? Durmiendo. Él está en paz porque Él está en control. Si estás en una tormenta en tu vida, si estás pasando por una crisis en tu vida donde sientes que todo tu mundo se está dando vuelta, confía en el Dios de paz. Confía en el Dios que está en total control. No te agobies, no te frustres. Él puede tomar ese momento y transformarlo para su gloria. Finalmente, llegan los hermanos a la casa de José y otra vez vemos el corazón de José. Dice el versículo 30 que se conmovió sus entrañas y buscó un lugar donde llorar. Es ahí vemos, hermanos, la compasión también que vemos con Dios, con los pecadores. Él no desea que perezcamos, dice. Pero a veces Él nos deja pasar por las aflicciones para transformarnos a instrumentos de honra para su gloria. Y el capítulo 43 termina con José poniendo una prueba a sus hermanos a ver si realmente han cambiado. Versículo 34 dice, y José tomó viandas delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellas. ¿Qué está haciendo José aquí? Si se recuerdan al principio, en el primer versículo, cuando José tenía 17 años, los hermanos lo asaltan, lo echan en el pozo y lo venden. ¿Por qué? Porque tenían envidia de que José era el favorito. Ahora lo que está haciendo José, le está dando 5 veces la proporción a su hermano, le está extendiendo favoritismo al hermano. ¿Para qué? Para ver cómo van a responder los hermanos. Y nos dice el versículo cómo respondieron. Y dice, y bebieron y se arreglaron con él. Aquí podemos ver que Dios ya está transformando el corazón de estos hermanos. Está transformando a este corazón envidioso a uno que se alegra cuando hay bendición para otro. No rechazan a Benjamín, sino que se alegran de estar con él. Hermanos, este es el corazón de Dios que tiene por nosotros. No nos rechaza, aun cuando le ofendemos. Él está ahí siempre esperándonos con un corazón abierto. Dios no puede rechazarnos. Dios no ignora nuestro pecado. El pecado necesita ser castigado. Él es un Dios justo. El pecado tiene consecuencias. Él reconoce el pecado, pero también Él busca la reconciliación y la restauración del pecador a través de su Hijo Jesús. Ese es el corazón de nuestro Dios Todopoderoso, que nos extiende su gracia y su paz cuando merecemos su castigo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Si estás en un momento pasando por una crisis,
Si tienes el alma pesado por una realidad que te está pasando, si estás luchando por ver cómo puedes arreglar un asunto en tu propia vida con tu propia fuerza, estás luchando en vano. Solo el gran poder de Dios te puede ayudar a superar esa tragedia, esa crisis. Solo el regalo de su gracia perfecta, solo su misericordia te puede dar paz en estos momentos difíciles. Tal vez estás pasando por una crisis que no entiendes. No te enfoques en solo el color de la línea de tu vida. Confía en que Dios ve todos los colores y Dios está en total control. Y Él va a poner en orden. Él conoce los patrones. Él conoce todo cómo encaja. Y en un momento Él va a alinear todas las cosas. Por ahora, lo que tienes que hacer es confiar en su gran poder, confiar en su gracia perfecta y confiar en su gloriosa paz. Si tú estás aquí y aún no has entregado tu vida a Jesús, aún no tienes su poder, aún no tienes su gracia, aún no tienes su paz, que es lo que significa que no tienes las herramientas para enfrentar las crisis de la vida. Pero eso puede cambiar hoy. Hoy puedes recibir el poder de Dios. Hoy puedes recibir la gracia de Dios. Hoy puedes estar en paz de Dios. No tienes que arreglarte, no tienes que limpiarte. Ven a Dios como estás y Él te va a limpiar y arreglar. Si Dios ha hablado en tu corazón hoy para entregarle tu vida, pasa adelante y yo te explico. Tal vez ya entregaste tu vida a Cristo, pero estás tratando de enfrentar esas crisis de tu vida en tu propio poder. O tal vez lo has ignorado, esos problemas. Tal vez estás buscando a quien culpar. Si Dios ha hablado en tu corazón, el altar está abierto. Habrán personas aquí también que pueden orar por ti. Pongámonos de pie. Este va a ser nuestro tiempo también para prepararnos para la cena del Señor. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, le invitamos a compartir esta cena del Señor con nosotros. Lo único que la palabra de Dios requiere es que preparemos nuestros corazones. Así que vamos a tomar este momento para hacer una evaluación de nuestro corazón, reflejar cómo estamos con Dios. Y si encontramos algo ahí que está estorbando nuestra relación, entrégueselo a Dios y preparémonos para tener esta comunión con un corazón puro. Padre Celestial, te pedimos que nos enseñes a confiar en ti, que cuando enfrentemos las crisis de esta vida, podamos, por el poder de tu Espíritu Santo, confiar en el Dios Todopoderoso, confiar en su perfecta gracia, confiar en su plena paz. Ayúdanos a no confiar en nuestros propios recursos, sino que en buscar refugio solo en ti. Y si hay alguien aquí que nunca ha tenido un encuentro personal con tu Hijo Jesús, que este sea el momento. Redarguye ese corazón que entienda la necesidad de estar en paz contigo para poder enfrentar y superar cualquier crisis que la vida le traiga. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen adelante si necesitan oración, si necesitan entregarle una carga a Dios, si necesitan entregarle algo a Dios, está el altar abierto, pueden pasar. Jesús, levanto ahora sobre cada mente y corazón. Sé que habita paz en tu presencia, digo Cristo. En nombre de Jesús, levanto ahora cada vicio y adicción. Declaro libertad y esperanza, digo Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da.
vence tinieblas, trae sanidad. Nombre de Jesús levanto ahora sobre la ansiedad y el temor, sobre la depresión que quita vidas. Digo Cristo, Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Gritar en las montañas el nombre de Jesús, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud, sobre mi familia. Tu nombre santo es Cristo. Gritar en las montañas el nombre de Jesús, gritarlo en las calles sobre nuestra juventud, sobre mi familia. Tu nombre santo es Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre, Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Padre Celestial, oramos, Señor, por aquellos que están viviendo con miedo en este momento, Padre. Oramos por aquellas familias, Señor, que están cargadas, por esas personas que están pasando por crisis, por tragedias en sus vidas, Señor. Oramos, Padre, que seamos una iglesia, que sea un hospital para los enfermos del alma, que se puedan sentir libres de venir y encontrar descanso y paz en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a sobrellevar las cargas de unos sobre los otros, confiando en que tu poder es más grande que cualquier problema que podamos pasar en este mundo, confiando que tu gracia nos ha librado de la condenación de este mundo, confiando que en medio de todo lo que está pasando, en medio de las tormentas de la vida, podemos tener paz, porque sabemos que tú estás en control. Padre, gracias, Padre. Gracias por cada persona que está aquí, Padre. Cada corazón que ha escuchado tu palabra, Padre, que tú puedas tocar a esta persona en este momento que tal vez por pena no vino adelante. Esa persona que se tiene cargada, pero no quiere compartir sus cargas. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti y en tu pueblo para ayudarles a aliviar esa carga. Gracias, Padre. Y al tomar esta cena del Señor, recordamos esa gran obra que tú hiciste en la cruz,
ese cuerpo que sacrificaste por nosotros, esa sangre que derramaste para comprar nuestro perdón y darnos paz, para poder vivir en este mundo tan difícil, para poder vivir en este mundo que cada día hay conflictos, hay separación, hay sufrimiento, pero aún así podemos vivir en paz, sabiendo, Señor, que tú estás en control y tu palabra nos promete que tú no nos abandonas, que no hay nada en este mundo, nada creado que nos puede separar de tu amor. Gracias, Padre, gracias por tus promesas, gracias porque tú estás obrando, Señor, en cada vida, y te pedimos, Señor, que podamos ver y confiar en ti, en todo lo que está pasando alrededor, y poder, Señor, ser agentes de reconciliación, agentes de paz y de esperanza en medio de lo que está pasando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a tomar tiempo para tomar la cena del Señor. Esta copita tiene dos partes, una parte de arriba que tiene el jugo y la parte de abajo que tiene el pan. Y vamos a tomar la cena del Señor. Si ustedes han recibido a Cristo como Salvador, es el único requisito para tomar la cena del Señor. Si ha preparado su corazón, le invitamos a que nos acompañe. La palabra de Dios dice: el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es derramado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomen, beben. Hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Después que hacemos la cena del Señor, siempre tenemos un tiempo de comunión. A la salida va a haber unos pancitos, cafecitos. Quieren a tomar un tiempo de comunión con nosotros, solo para conocernos mejor. Y vamos a cerrar con una alabanza más. Amén. Levanten sus manos, sus voces, hermanos, para nuestro Dios, que es el único digno de nuestras alabanzas. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Que tengan linda semana, hermanos. Dios los bendiga. Al caminar